Amante Padre, gracias y muchas gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de dirigirnos a ti como familia que nos hemos reunido aquí para alabar y glorificar tu santo nombre. Hemos venido para agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros, hemos venido a confesarte nuestros pecados, hemos venido a decirte que te necesitamos, Señor, y también hemos venido para escucharte. Por eso, al abrir tu palabra, queremos también a la vez abrir la puerta de nuestro corazón para atesorar tus dichos en él. Háblanos, Señor, a través de la lectura de tu palabra en esta hora, porque lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Vamos a abrir una vez más nuestras Biblias en el libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 1 al 5. Mientras ustedes buscan el pasaje, yo me propuse analizar la historia de David para descubrir o encontrar o entender y hallar la respuesta del por qué Dios en su palabra dijo de David que fue un hombre conforme a su corazón. Un rey que cometió muchos errores como cualquier ser humano y sin embargo Dios al hablar de él dice que fue un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué razón? Es mi pregunta. Así que, y cada vez que leo la historia de David encuentro partes interesantes de su vida que nos enseñan varias lecciones para nuestra vida de hoy. Bien, primer libro de Samuel, capítulo 22 del verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice así: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. 3. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Hasta ahí vamos a detener nuestra lectura. Repasando un poquito la historia de David, se acordarán ustedes de que David, inmediatamente después de haber matado al gigante, se hizo famoso. Con el correr del tiempo, llegó a ser el yerno del rey. ¿Se imaginan? Se casó con la princesa. David allí en el palacio de pastorcito, de pobrecito, de un jovencito humilde ahí en la montaña, a ser el príncipe, ahora el yerno del rey, y había llegado a ser una persona importante. Y de repente, mis queridos hermanos, hoy es yerno del rey, tiene de todo, es famoso, y el siguiente día, ¿cómo vivía? Hoy tiene
y mañana es fugitivo. Pierde todo de la noche a la mañana. Ahora su vida tiene que ser una vida de tristeza, llena de aflicciones, una vida llena de problemas, de miedo, porque vivía huyendo de Saúl. Y es que así es la vida, mis queridos hermanos. La vida no la tenemos comprada, nadie puede asegurar su futuro. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Solamente Dios conoce el futuro. El rey David, generalmente hablamos de él, cuando predicamos de él, resaltamos mucho de sus errores. Porque fue un ser humano, como cualquier ser humano, cayó tan bajo, pero poco hablamos de su sufrimiento. Y cuando Dios habla del rey David, diciendo de él que él fue un hombre conforme a su corazón, es porque David se asemejó mucho al Señor Jesús. Tiene muchas características, tiene muchas cualidades que tenía Jesús cuando estuvo sobre la tierra. Y en algunos otros sermones anteriores hemos compartido unos que otros de esas características, de esas cualidades que tenía David. Hoy analizaremos otro punto muy importante de David que lo asemeja al Señor Jesús, que fue lo que lo llevó a que Jesús o Dios hablara de él como un hombre conforme a su corazón. Pero bueno, para entender un poquito más el contexto de la historia, ya que Saúl, por envidia, quería matar a David, entonces para salvar su vida, comenzó a huir de un lugar a otro. Y es interesante, mis queridos hermanos, de que el día anterior, este jovencito pudo enfrentar a Goliat diciendo, tú vienes a mí, le dice a Goliat, con espada y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Y por esa fe que tenía, venció y mató a Goliat. El siguiente día, ¿qué pasó con su fe? Ahora, ante la amenaza de su suegro, tiene que huir. En ese momento es cuando él pierde su fe. Y por haber perdido la fe, tuvo que mentir muchas veces. Tuvo que buscar refugio entre los enemigos del pueblo. Miren, mis queridos hermanos, por eso siempre digo que la vida cristiana tiene que ser vivida un día a la vez. Tus logros de ayer en la vida espiritual no valen para hoy. Lo de hoy no cuenta para mañana. Cada día usted tiene que buscar a Dios en oración. Tu fe de ayer no vale para hoy. Hoy tienes que buscarle al Señor como lo buscaste ayer. Mañana tienes que buscar a Dios como lo estás buscando ahora. No puedes mantener tu fe activa si de vez en cuando te acuerdas del Señor. Por eso en la vida de David, como en la vida de Elías, en un momento que obtuvieron la victoria y de repente perdieron la fe y tuvieron que huir. Así que David,
comienza su vida de sufrimiento, porque fueron casi 20 años de sufrimiento, de esconderse de aquí para allá, falta de comida, no tenía familia, andaba solo de un lugar a otro. Desde que Samuel lo ungiera como rey, pasaron como 20 años después para comenzar a reinar en Israel. Mucho tiempo. Todo ese tiempo fue de muchas luchas, de aflicciones, de pruebas, de problemas en la vida de David. Sin embargo, mis queridos hermanos, en los planes de Dios, todo ese tiempo se convirtió en la mejor escuela de Dios para preparar al próximo rey de Israel. Mientras David huía, llegó a una cueva que se llamaba, ¿cómo se llamaba la cueva que leímos en la Biblia? Adulam. ¿Se imaginan, hermanos? David tenía muchos problemas. Su familia, sus padres también tenían miedo de que por ser familiares de David, Saúl los matara. Así que vinieron sus padres ahí y sus hermanos a encontrarse con David. David andaba solo, así que se alegró al ver su familia. Pero algo interesante, en ese momento se le unieron 400 personas a él. Pero no eran personas así de buena reputación. ¿Qué clase de personas lo buscaron? ¿Se imaginan? Él huyendo. Tenía muchos problemas, tenía muchas necesidades. Y estas 400 personas que se le unen a él, ¿de qué clase eran? Toda la gente dice que eran perseguidas, toda la gente que estaba endeudada, toda la gente que tenían amargura de espíritu, se le unen a David. Ahora ya se imaginan, David podría haberles dicho, bueno, yo tengo muchos problemas, tengo muchas necesidades, me son suficientes, así que no quiero más problemas, váyanse de aquí. ¿Qué dijo David? Les dio la bienvenida a esa gente para que se le unieran a él. Pero algo interesante, mis queridos hermanos, de que David podría haber sido influenciado por esa gente, porque esa gente estaba siendo perseguido por la policía. Eran ladrones, eran gente de mala reputación, hacían cosas malas. Eran de las personas quienes debían mucho a los bancos y ya no tenían para pagar, así que tuvieron que huir y salir corriendo de sus hogares. Hicieron y formaron una pandilla allí. Y le dijeron a David, queremos que tú seas nuestro jefe. Y David aceptó y dijo, sí, está bien. Pero en vez de influenciar a David a que esta pandilla de fugitivos comenzaran a hacer cosas malas, ¿qué es lo que hace David? David, a pesar de sus luchas, a pesar de sus quejas, a pesar de sus temores, a pesar de sus necesidades, a pesar de sus problemas, comenzó a hablarles de Cristo a esa gente. Miren cómo una actitud cambió totalmente la historia de David. Porque fue este incidente lo que cambió su forma de ver las cosas. En vez de seguir renegando, en vez de seguir quejándose contra Dios, en ese lugar fue donde escribió muchos salmos, comenzando con el Salmo 34.
sigue el Salmo 133. Después escribió el Salmo 57. Si ustedes leen esos salmos, van a encontrar una actitud diferente de parte de David. Por ejemplo, el Salmo 34. Hay un texto muy conocido de ese salmo y es el versículo 7. ¿Qué dice? El Salmo 34, 7. Ustedes lo tienen de memoria. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En ese mismo salmo él menciona, muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas, ¿qué hará Dios? Lo librará Jehová. Él tiene una experiencia diferente. ¿Cuándo cambió su situación? Cuando comienza a compartir su fe con gente que quizá eran peores que él. Me imagino que David pensaba así, bueno, yo pensé que yo tenía tantos problemas, pero ahora veo 400 personas, algunas de ellas con problemas peores que los míos. Y comienza a enseñarles el amor de Dios a ellos. Y esa gente, mis queridos hermanos, y eso es lo que se destaca de esta parte de la historia de David, el hecho de que primero David no los rechaza. Segundo, David cree en que esta gente realmente no son malas y que pueden cambiar si tan solo tuvieran la oportunidad de conocer a quién. Al Señor Jesús. Tuvo la capacidad de ver en esa gente a gente buena, a súbditos de su reino. Y saben, digo que este incidente, esta característica de él, lo hace que se parezca al Señor Jesús. Porque cuando el Señor Jesús estuvo sobre la tierra, los santos llamados fariseos se apartaban de él. Pensaban que no necesitaban de Dios. Y Mateo 11:19, en la lectura leímos de que a Jesús se le unían, se le acercaban, ¿qué clase de personas? Los publicanos, los pecadores, las rameras. Y le pusieron un apodo a Jesús. ¿Cuál era su apodo? Este es amigo de ¿qué? Amigo de pecadores. Pero miren que Jesús también no rechazaba a la gente. Recibía a todos los que estaban siendo ignorados por los fariseos, por la sociedad, los publicanos, las rameras, los cojos, los mancos, los ciegos, los enfermos, los leprosos, los pecadores, se acercaban a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? En el relato vemos a Jesús comiendo con ellos, durmiendo bajo el techo de ellos. Y saben, esto es lo maravilloso del Evangelio, que toda esa clase de gente mala, según la sociedad, en esa gente Jesús creía. Jesús no los veía como seres malos. Jesús veía a esa gente como personas buenas. Veía en esa gente discípulos fieles. Veía en esa gente a personas predicadores, a unos maestros, profetas. Recibía a las mujeres, las que eran rechazadas por la sociedad. Y muchas mujeres llegaron a ser discípulas fieles del Señor Jesús.
Por eso, mis queridos hermanos, repito, es esta cualidad, es esta característica de David lo que lo llevó a ser semejante a Dios, porque en realidad se pareció mucho a Dios, se parece mucho a Dios, porque Jesús también recibe a todos los pecadores. Y David, lejos de ser influenciado por la actitud de esa gente, comenzó a enseñarles y creyó que podrían cambiar. Si esa gente era mala, hacían cosas malas, era porque quizá no habían tenido la oportunidad de escuchar de aquel capaz de cambiar corazones. Y comienza a compartir su fe con esa gente. Y de repente, ¿ustedes saben quiénes llegaron a ser esas personas que se unieron a David? ¿Tienen ustedes alguna idea de quiénes llegaron a ser? Acompáñenme un poquito más adelante, en el segundo libro de Samuel, leamos el capítulo 23 a partir del versículo 28. Segundo libro de Samuel, 23 del 8 en adelante. Muy bien, a ver si lo encontramos. Segundo libro de Samuel, 23, 8. Dice así: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. 9. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. 11. Después de fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. 12. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y no solamente 2 personas, sigue una lista larga de gente que llegaron a ser ¿quiénes? Los valientes de David, es el título que se le da a esta gente. Ahora noten algo interesante, mis queridos hermanos. El pueblo en varias ocasiones fue atacado por los filisteos, que era la nación enemiga del pueblo que estaba molestando mucho a los israelitas. En 2 ocasiones aquí se menciona que de repente se reúnen los filisteos y el pueblo de Israel, que tenía al Dios, conocían a Dios, eran cristianos, tenían mucho tiempo de haber conocido a Dios. ¿Y qué hacen ante los enemigos? Dice, huyeron. Y uno de esos 400 malos que se unen a David sale de la fila y solo, fíjense bien, solo hace frente a los enemigos. Y en un solo día mató a ¿cuántos filisteos? 800. Pero la frase que se destaca al final del texto es que Jehová
dio la victoria a través de ¿quién? De este hombre. Y luego repite otra historia. En otra ocasión, vienen los filisteos y ¿qué hacen los israelitas? Otra vez huyen. ¿Y quién sale para defenderlos? Sale otro de los 400 que se unen al principio con David, malos, pero ahora transformado por Dios, sale de la multitud de los israelitas. En vez de huir, solo enfrentó a los israelitas. ¿Y cuántos mató ahí? Ahí sí mató más. Dice que tan cansado que estaba que se le laquearon los dedos, pegado quedó la mano a la espada y ya no lo podía soltar. Y otra vez menciona una frase interesante al final del texto. ¿Qué dice? Y Jehová otra vez dio victoria al pueblo de Israel. ¿Gracias a quién? A otro que en el principio era malo, que al principio no conocía a Dios, vivía huyendo. Y de repente escuchan de Dios. Y Dios cambia, transforma a esa gente. Yo no sé, mis queridos hermanos, cómo fue que llegaron a esa gente, a ese extremo, pero la vida del ser humano es interesante. Ahí menciona 3 clases de personas que se le unen a David. Primero, todas aquellas personas que vivían huyendo del rey, no estaban contentos con el reino, con las decisiones que salían de Saúl, que era el primer rey de Israel. Y disertaron de su grupo y se fueron. El otro grupo eran la gente que debían tanto que se metieron en deuda, ya no lo podían pagar. Ahora no les quedaba más remedio huir de sus casas y se le unen a los primeros. Otro grupo de personas, quienes la Biblia los llama la gente amargada. Y un buen grupo más se une allí. Y en fin, y hacen su grupito especial allí. Hermanos, ¿cómo creen ustedes que vivían esa gente en la calle? No tenían hogar, debían mucho, eran gente amargada, eran gente que estaban siendo buscadas por la policía. ¿Cómo creen ustedes que vivían? Pero algo interesante, si esa gente vivía así, simplemente porque no conocían a quién, a Dios. Pero yo no sé si esas personas, parte de esas personas también eran israelitas, no menciona la Biblia, probablemente eran israelitas, una gran parte de ellos también. Pero habían caído tan bajo que al parecer ya no tenía esperanza de cambiar, de mejorar su vida. Mejor se dieron por vencido, formaron su grupo, dijo, no tenemos remedio. Así que mejor vamos a formar nuestra pandilla y vamos a hacer más cosas malas. Miren, mis queridos hermanos, usted cuando escucha de la palabra de Dios y se habla de que debe compartir su fe, la mayoría de nosotros, ¿qué decimos? ¿No tenemos tiempo? ¿O no sé? ¿O tengo muchos problemas? ¿Debo mucho?
No tengo papeles, decimos otros, los que vivimos en este país, Norteamérica, nuestros amigos que nos miran en Centro, Sudamérica. Ustedes no saben lo que es huir de la migra aquí. Pero la mayoría de nosotros, los que vivimos aquí, a veces tenemos ese problema. Y entonces decimos, tengo muchos problemas, tengo tantas necesidades. ¿Cómo voy a compartir a Jesús con otros? ¿Qué les enseño? Y miren, hermanos, a veces la solución de los problemas está en nuestras manos. Solo falta acción. Los problemas no se van a acabar, van a seguir. El mundo no se va a mejorar, se va a empeorar. David podría haberse alejado. No, yo tengo muchos problemas, suficiente con los que tengo. Ustedes aléjense de mí. Pero dijo, puede que sea la oportunidad que Dios me está dando. Le hizo caso a la voz de Dios. Y algo interesante, parte de la historia que hemos leído, mis queridos hermanos, que cuando David se encontraba en esa situación tan difícil, cuando pensaba que estaba solo, en medio de esa circunstancia de incertidumbre, aparece un personaje importante, se llama Gad. No sabemos más de él, pero era un profeta de Dios y se convirtió en el portavoz de Dios para dirigir a David y mostrarle que no estaba solo. En una situación donde él no sabía qué hacer, el profeta le dice, Dios me ha dicho que te vayas de aquí porque hay peligro. ¿No les parece interesante, mis queridos hermanos, de que en momentos difíciles de la vida, cuando usted piensa que está solo, Dios de alguna u otra manera aparece y le da una solución a uno de tus problemas o a tantos problemas que tienes? Por eso digo, Dios nunca abandona a sus hijos. Y aun cuando estas personas, por vivir lejos de Dios, se metieron en problemas y aparentemente ya no tenían remedio, Dios seguía buscando a esa gente. No buscó a uno que no tenía problemas, no buscó a uno que vivía bien, no buscó a uno que no tenía necesidades, no buscó a uno que estaba preparado. Ahí estaba David con todos sus problemas. Le dijo, comparta tu fe con otros. Y esa fue la solución de todos los problemas que tenía. Cuando comenzó a compartir su fe, él comenzó a recuperar su fe en Dios. Porque como resultado, escribió el Salmo 34 que hemos repetido ahí. Ahí David escribe unas frases tan lindas de Dios cuando recuperó su fe y dice, Dios está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él inclina su oído para atender los problemas de sus hijos, la petición de sus hijos. Él guardará aún los huesos de sus escogidos. Él nos librará del león. Así, mis queridos hermanos, nosotros a veces esperamos que la situación se mejore. Esperamos aprender más. Esperamos que el mundo se mejore. Sin embargo, no se va a mejorar. Nosotros somos los que debemos cambiar nuestra actitud ante esta situación. Y aunque David
Cometió muchos errores, sin embargo, enumeremos algunas cositas interesantes de él que lo hizo semejante a Cristo. Primero, ¿dónde había nacido él? Ayúdenme ustedes ahora, a ver cuántos se acuerdan de la Biblia. ¿En qué lugar nació David? ¿No? En una ciudad llamada Belén. Cuando Jesús nació, ¿en qué ciudad nació? En Belén. David, de pequeño, ¿cuál era su oficio? Pastor de ovejas. En Juan 10, ¿cómo se presenta Jesús ante el pueblo? Como el buen pastor. Cuando los hermanos de David estaban en la guerra, el papá de David lo envió a él para llevarles comida para atender a sus hermanos. En Juan 6:48, Jesús, ¿cómo se presenta ante el pueblo? Yo soy el pan de vida. Juan 6:51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿De qué tribu procede David? De la tribu de Judá. Apocalipsis 5:5, Jesús se presenta como el león de la tribu ¿de qué? De Judá. Jesús cuando vino aceptó y recibió a los pecadores. Y David hace lo mismo. Recibe a esa gente que no tenían esperanza. Jesús fue criticado por recibir a esa gente. Pero Jesús creía que esas personas podían cambiar. Y de esa multitud mala de quien la sociedad no creía, salieron los 12 discípulos fieles de Jesús. Y David formó su pequeño reino ahí. Comenzó a gobernar, pero la base de su reino es la ley de Jehová. Comenzó a enseñarle a las personas malas la palabra de Dios. Y el milagro ocurre. De repente esa gente mala comienza a cambiar. Y ya nunca fueron las mismas personas. Llegaron a ser las personas valientes que defendieron al pueblo de Israel. Quiero terminar con este pensamiento. Esta historia, mis queridos hermanos, nos muestra que cada ser humano es importante para Dios. No importa si usted pertenece a uno de los grupos que se le une a David con muchas deudas. Tal vez usted no está siendo perseguido por las autoridades, pero quizá tienes un pasado que no te deja tranquilo. Tu pasado te persigue. Tal vez a raíz de tantos problemas, dificultades o enfermedades que has enfrentado, te has vuelto una persona amargada. Pues bien, Jesús quiere ser tu amigo. Y si tienes un pasado muy oscuro como David, Jesús, el amigo de los pecadores, quiere ser tu amigo también. Pero depende de ti. Tu historia puede cambiar como cambió la historia de esas 400 personas de David o las personas que se unían a Jesús. Una sola decisión hizo la diferencia.
Esas personas malas que se unen a David aceptaron a Jesús y cambiaron. Nunca fueron las mismas personas. Esas personas malas de la sociedad que venían a Jesús, Jesús quiso ser amigo de ellos y les enseñó el camino de la salvación. Lo aceptaron y cambiaron también. Nunca fueron las mismas personas. Aun si usted, mi querido hermano, hermana, no cree que Dios te pueda cambiar. Mira el ejemplo de esa gente que cambió Dios en los tiempos de David, o la gente que cambió Dios en los tiempos de Jesús. Todo depende de que si usted acepta ser amigo de Jesús, porque Jesús ya está esperando ser tu amigo. Solo tienes que decir sí, y el cambio será real en la vida de cada uno. Quizá hay cosas que no podemos borrar de nuestro pasado, pero Dios sí, cuando perdona, su promesa es esconder nuestros pecados en la profundidad del mar. Y dice Isaías, nunca más me acordaré de tus pecados. Ahora mi invitación a ti, mi querido hermano, amigo y familia, es de que aceptes de que Jesús sea tu amigo. O si estás pasando por una situación difícil, no olvides seguir el ejemplo de David. Comparta tu fe. No solamente crecerás y recuperarás tu fe, te beneficiarás más al compartir tu fe con otros. Recuperarás tu fe. Tu vida va a cambiar. Los problemas nunca se van a acabar, pero tu actitud, tu forma de ver las cosas cambiará completamente. El saber que Jesús está a tu lado, eso cambia totalmente tu parecer, cambia totalmente tu vida, cambia totalmente tu forma de enfrentar las situaciones difíciles en esta vida. Así que, ¿quiere usted ahora ser amigo de Jesús, ya que Él quiere ser tu amigo? Depende de ti. Si así lo deseas, quiero que te pongas de pie. Mientras tanto, voy a invitar al hermano Francisco, que nos va a dirigir con un canto. Mientras él canta, usted en su corazón eleva una oración al Señor. Entrégale tu corazón. Dígale, tengo un pasado muy oscuro, o quizá problemas, pero ponga en las manos de Dios todo. El Señor cuidará de ti. Recuerda que así como nunca abandonó a David, tampoco te abandonará.